En este capítulo de Emprender Sin Miedo seguimos transitando trips. Sí, y hoy vamos a ver claramente tus obstáculos que hoy te limitan, los obstáculos que no te permiten trascender. Hoy vamos a encontrar esa libertad, la libertad emocional. ¿Qué les parece a todos? Sí, a todos, si comenzamos. Es tiempo de cambio, haciéndolo mejor a cada paso. No hay sueños imposibles ni lejanos, solo debes luchar y no rendirte. Mira en ti lo bueno, siempre con alegría. Asume el reto, nunca estarás solo. Emprendiendo, levántate y sigue, nos preparamos. Bienvenidos a Emprender Sin Miedo, un podcast para llenarte de nuevos aprendizajes, divertirte y motivarte a emprender. Entre risas, iniciaremos un camino de desarrollo personal y cambio de mentalidad, conociendo sobre herramientas, hábitos, productividad, liderazgo y mucho más. Todo esto de la manera más sencilla junto a Jesús Córdoba. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Decime, ¿quieres seguir escuchando podcasts de cómo crear un negocio? ¿O querés hacerlo realidad? Entonces, te espero, postulate aquí abajo en la mentoría privada conmigo para que lo hagamos juntos. Postulate. Bienvenidos, bienvenidas a este camino que venimos transitando con Fede. En el primer encuentro, en esa zona de plenitud, como te lo dije en la intro que estuvimos ahí, en esa vocecita en off, hemos hablado de la zona de plenitud vital, la calidad de vida, pero te invito a recordar lo que te dije en el encuentro número 0, de qué más vamos a seguir viendo. Vamos a seguir hablando de la libertad emocional, del autoconocimiento, vamos a hablar también de los objetivos. Esto que hablamos de la libertad financiera, que muchas personas están preguntando, eso se viene en el próximo podcast, no te adelantes. Y después vamos a hablar también de la optimización de experiencia. ¿Vieron? ¿Le pasa a alguien que tiene problema con el tema de la productividad, que no le alcanza el tiempo? Bueno, Trips también te lo soluciona. Y por último, tiene un reseteo que va a ser un regalo en el último encuentro. Pero ¿quién lo va a dar? Jesús, lo está dando vos que me estás escuchando en el Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, o que me estás viendo en YouTube, ya sabes quién está del otro lado. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido Federico. Buenas, Jesús, querido, ¿cómo estamos, hermano? Acá estamos con las botas puestas, con los bastones, listo, con la mochila para continuar con este camino que vamos transitando. Así uno hace las peregrinaciones, hace los diferentes caminos, lo va haciendo bien preparado, pues si no lo padece, no es la idea, ¿no? Qué lindo, este mapa que es Trips, este camino de éxito que es Trips, para lo que vos definas como éxito, ¿no? En el encuentro anterior hemos hablado de los 10 elementos para una vida extraordinaria. Y hoy, como te lo dije en la introducción, Fede nos viene a traer y a mostrar. Muchas veces nosotros creemos que cuando comenzamos a caminar ese camino, el camino va a ser llano, limpito, pero esto es una travesía. Estamos con mi amigo que es Indiana Jones. Va a haber obstáculos y vamos a hacer divertido este camino, así que esos obstáculos los vamos a ver hoy. Esos obstáculos que nos limitan para trascender y llegar a esa vida extraordinaria, hay obstáculos. Y hoy lo vamos a vivir. Hermano, que se agarren, que se pongan el cinturón, que se ajusten bien porque vienen curvas, viene turbulencia, ¿bien? Y vamos a comenzar esta aventura, ¿bien? ¿Qué vamos a ver en esta zona de libertad emocional? Fíjate esto que hablamos un poquito antes también, este tema de que uno puede, esto que tiene que ver con las decisiones, tomar buenas decisiones, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es esto de tomar buenas decisiones? O tomar buenas decisiones tiene que ver con algo que es clave, decisiones que tienen que ver con lo saludable, con un nivel de conciencia y que sean propias. En el consultorio, como siempre yo explico, a veces nosotros nos podemos equivocar y confundir en alguna decisión, pero el mayor malestar que tenemos como personas es cuando no son propias esas decisiones, ¿no? Por eso es clave esto de que sean saludables, conscientes y sobre todo propias, ¿no?
ese es un punto fundamental el que se enfocó Trips con las diferentes zonas, ¿no? Y en este punto de propias, ¿por qué también hace esta diferencia de Trips? Lo que hablábamos que estábamos diciendo, Trips sería este programa que te ayuda a tomar decisiones saludables, decisiones propias, pero que tienen que ver con lo que hoy se denomina tecnologías del bienestar. ¿Cuál es la diferencia con otras técnicas, con otras terapéuticas? Tiene que ver básicamente con el nivel de resultados profundos en menos tiempo. Resultados profundos en menos tiempo. O sea, es que Trips tiene 5 zonas que se pueden recorrer en un breve tiempo, pero en ese breve tiempo te hace todo lo que uno a lo mejor o lo trajo muchos años si no trabajó sobre sí mismo o recorrió varias terapéuticas, ¿no? Entonces, Trips va condensando justamente esto que es tecnología porque son resultados profundos en menos tiempo sobre este punto de las decisiones saludables, conscientes y propias. ¿Y para qué nos sirve esto? Es para estar de alguna forma en la existencia, en la vida. Porque nosotros tenemos 3 formas de estar en nuestra vida en función de las decisiones que tomamos, de estos elementos de una vida extraordinaria y de las zonas que vamos a ir viendo en Trips, ¿no? Y estos 3 puntos es un poco para ir reconociéndonos en qué parte del camino estamos. Primero, existencialmente o en nuestra vida cotidiana estamos como lo que se diría deambulantes. ¿Quién es el deambulante? El que deambula sin sentido. Un deambulante, ¿no? Eso sería, no tiene objetivos, se mueve por lo externo, por lo material, por lo superficial, por lo superfluo. Eso sería un deambulante. El segundo paso sería el caminante. El caminante ya está un poco más asentado, tiene un rumbo, tiene un norte, pero igualmente sigue condicionado por algunas cuestiones del mundo, de su pasado, de su entorno, ¿no? Y el tercer punto al que guía esta tecnología del bienestar es lo que se denomina como el peregrino. ¿Qué sería el peregrino? El peregrino es una persona que está en el mundo, que lo transita, pero está conectado con algo que lo trasciende también. Ahí viene lo que habíamos hablado, uno de los elementos fundamentales es la inteligencia espiritual. El peregrino está conectado con esta inteligencia espiritual que si bien disfruta el trayecto, como nosotros planteamos estos encuentros, pero sabe que su destino está más allá de algo material, de algo superficial, supera la instancia del caminante porque va hacia una trascendencia. ¿Y por qué uno dice, bueno, esto suena muy metafísico, muy filosófico, muy lindo? Bueno, ustedes saben que mi especialidad es psiconeuroinmunoendocrinólogo, que tengo bien los pies en la tierra en ese sentido. Yo cuando empecé a estudiar mi carrera de psicología, lo que quería era tener soluciones acá a este cuerpo que siente, que tiene frío, que tiene hambre, que a veces la pasa mal. Siempre me fue guiando eso, un sentido práctico del aquí y ahora. Entonces, en esta mirada de peregrino, uno dice, es muy lindo, suena muy metafísico, muy romántico, pero les comento, quien tiene esta posición de peregrino tiene una mejor calidad de vida, que es a lo que apunta Trips, ¿no? Se traduce en una mejor calidad de vida, en una mejor forma de estar en el mundo, con uno mismo, con los demás y con el resto del mundo. Es bien práctico esto, más allá de esa explicación que uno puede parecerle romántico o lindo, ¿no? Me encanta, me encanta. Mira, sinceramente, a mí me enamora esta forma que tenés de comunicar desde la pasión, ¿no? Pero para vos que vas en el auto, que vas en la bici, que estás entrenando en el gimnasio, que nos estás escuchando, decime si no te pasó alguna vez de que sentiste que tomaste decisiones que no fueron saludables, que no fueron propias, que realmente no te conectaron con eso que vos querés. ¿Cuántas veces, y que levante la mano porque yo estoy aquí, cuántas veces tomamos decisiones particularmente por algo que querían otras personas y no algo de que nosotros queríamos realmente? Yo particularmente hasta mis 30 años he tomado decisiones basado en el miedo. Bien, ya seguramente vamos a profundizar, pero en el miedo. Y sé que a muchas de las personas hay 2 formas de tomar. O lo haces desde el amor o lo haces desde el miedo. Yo, y lo digo sinceramente, si estás del otro lado no te sientas así porque somos muchos. Las decisiones fueron condicionadas. Y Trips te ayuda
te acompaña para que no te va a ser el camino más simple, más fácil, sino más simple, particularmente, porque es una tecnología que te ayuda a elevar tu conciencia para que vos realmente desde un lugar empoderado y no como un deambulante, no como una persona que realmente es reactiva a las cosas que le pasan, sino una persona responsable que se convierte en ese peregrino que comienza a transitar desde ese lugar de sabiduría y también a peregrinar, ¿no? A transitar esta vida desde otro lugar, como lo ha sido uno de los grandes maestros, no soy religioso, ya saben todo, pero el maestro Jesús, como San Francisco, como el Siddhartha Gautama, el Buda, como tantas personas que vos decís, ¿cómo caminaban? Caminaban como peregrinos, ¿bien? Y qué lindo que es, pero muchas veces uno quiere dar, pero uno no puede dar lo que no tiene, y si quieres dar amor, da amor, si quieres dar salud, da salud, y por eso hoy estamos acá con el maestro, porque es un maestro, Federico, para que nos muestre esas zonas de libertad emocional. Bueno, y en todo esto que estamos hablando y que introducía muy bien Jesús, nosotros en la zona anterior vimos los elementos para una vida extraordinaria. Uno dice, qué fantástico, qué bueno esto, qué útil que es. Ahora, lo que hablábamos también al comienzo, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen este saber y no lo pueden implementar, siguen teniendo vidas de deambulantes, siguen teniendo vidas de dolor, de sufrimiento. Acá hay algo más profundo, es lo que hablamos al comienzo. Porque las cosas son simples, pero no son fáciles, como decía Jesús. Y siempre explico esto. Para que lo profundo llegue a lo simple, hay que atravesar la complejidad. Hay que abrazar la complejidad. Para que lo simple llegue a lo profundo, hay que atravesar y abrazar la complejidad de la situación. Entonces, este trip lo que nos cuenta, lo que nos comenta, lo que nos revela, las herramientas que nos da, es que todos estamos posicionados desde un miedo básico. Fíjense, hay 3 miedos básicos en función de estudios, de investigaciones, en cuanto a lo psicológico, en cuanto a la postura en el mundo, en cuanto a cómo reaccionamos en el mundo. A partir de esos 3 miedos básicos es que se estructura una falsa personalidad o un arquetipo de falso yo que nos posiciona en el mundo y dictamina la relación con nosotros mismos, con los otros, con el mundo, ¿no? Por eso es que este trip tiene tres áreas. Está el no miedo, que es el primero y el más profundo que vamos a revisar. Después está el no víctima, porque ya desde ese arquetipo de víctima uno empieza a relacionarse desde ese lugar vulnerable. Y el tercero es no drama, porque la víctima necesita un escenario de drama para seguir retroalimentándose. Entonces esto ya hay una funcionalidad disfuncional. Desde el miedo, falso yo, escenario de drama. Esos son los 3 pasos que trabaja este trip o esta zona de libertad emocional. Justamente se llama libertad emocional porque cuando queremos hacer algo, muchas veces tenemos este sentimiento de impotencia, de angustia, de incompletud, de que no somos suficientes. ¿A cuántas personas le habrá pasado? Y decir, bueno, el ser humano es así, esto es de nuestra naturaleza. Bueno, la verdad que no. La verdad que tiene que ver con algo con herramientas y recursos y tecnologías que no conocemos, y por eso, como decía también Jesús, muchas veces por desconocimiento tenemos que adaptarnos, tenemos que aceptar ciertas cuestiones que no sabemos que ya hay conocimientos y herramientas para salir de ese lugar de debilidad, de vulnerabilidad, de víctima y de drama de nuestra realidad, ¿no? Tremendo. Y llegan herramientas canalizadas como, sí, escuchaste bien, canalizadas como strips. Llegan herramientas y si estás escuchando este podcast, si lo estás escuchando, es porque es para vos. Es porque lo tenías que escuchar y era porque tenías que conocer esta herramienta, así que hacerle caso a tu alma. Y tiene que ver con esto que cuántas veces, y yo le decía, ¿no? Hace un ratito, por esto lo aprendí gracias a Trips también, el tema de ese peregrino es responsable. Y mucha gente quiere cambiar su mundo, quiere cambiar muchas cosas, pero una víctima no puede cambiar su vida. Bien, una víctima no puede cambiar su vida. Una persona que tiene miedo no puede cambiar su vida.
Bien, y más si el miedo la paraliza. Bien, una persona que dramatiza todo y que una vez que tiene ese secuestro emocional que todos tuvimos en algún momento, pero después que pasa el secuestro emocional, después que vivís ese momento de ira, ese momento de tristeza, ese momento de secuestro emocional, muchas personas, y me pasa, Fede, y ya entramos de lleno al tema, te cuento, o sea, muchas veces uno vive eso y no está mal, porque no nos enseñaron a manejar nuestra emoción. Bueno, y llega Trips para eso, para realmente tener esa libertad emocional y decidir sobre qué te viene a enseñar esa emoción, ¿no? ¿Qué te viene a comunicar esa emoción y cómo transitar esa emoción? Porque una vez que tenés ese secuestro emocional, que te pasa todo lo que te pasa, ¿qué hace la persona inmediatamente? Comienza a vivir sobre eso y comienza a contar después que pasó, hace revivir lo muerto, diría Cristo, hace revivir lo muerto y no se responsabiliza de esa emoción. Y ahí llega Trips. Hablemos, yo me callo porque me emociona mucho esto. Por favor, vos sos el maestro. Estoy con lapicera por ahí, si me ven los que están en YouTube, que bajo la mirada, estoy anotando, porque no quiero que se me escape nada. Y te invito también, vos que estás del otro lado, escuchá, toma nota, porque esto es valiosísimo. Si bien llegó en este formato gratuito y se está entregando acá, la información que te estamos entregando es una información que tiene años de experiencia, miles de dólares invertidos, y en este momento está llegando para vos, así que aprovechala. Sí, sigamos, perdón. Bien, no, está perfecto todo eso que decís, porque va introduciendo a las personas en este camino que ya estamos de lleno transitando, ¿no? Bueno, en este miedo básico, hay 3 miedos que tenemos las personas, que de eso se va construyendo los mayores rasgos de nuestra personalidad, o de nuestra falsa personalidad o falso yo, ¿no? Y ahí ustedes, a medida que van escuchando, van a ir viendo, van a ir analizándose, preguntándose a sí mismos, descubriéndose también, ¿no? En esto que les voy comunicando. El primer miedo, y fíjense, de estos 3 miedos, ¿cuál es el que más se identifica? Acá hay algo muy importante también. De alguna forma, en mayor o menor medida, a los 3 miedos lo tenemos las personas. Esto es clave. ¿Sí? Pero hay uno que es más fuerte en nosotros. Y ese es el que determina o dictamina o condiciona nuestra personalidad, nuestro arquetipo, nuestro falso yo. Entonces es importante, porque cuando lo escuche, alguno va a decir, yo tengo los 3 o yo tengo 2. En alguna medida tenemos los 3, pero hay uno que es más fuerte. Les doy este tip para que se concentren en eso y por ahí no se desorienten si sienten que tienen los 2 o 3 les resuenan. Fíjense, el primer miedo es miedo a la incertidumbre, y el dolor es el dolor al no control. Miedo a la incertidumbre y el dolor es al no control, ¿no? Primer miedo, ya vamos a ir viendo después cada uno. Segundo es miedo a la soledad o ausencia del otro, y el dolor es a la no pertenencia. Dolor a la no pertenencia, ¿no? Y el tercer es miedo al sufrimiento físico del crecer, y es el dolor al no reconocimiento, y cuando vamos viendo más en lo profundo también es al éxito, ¿no? El reconocimiento es crecimiento, miedo al crecer es ese reconocimiento. Entonces, ahí están planteados los 3 miedos. A la incertidumbre de lo no conocido, el dolor al no control, el miedo a la soledad o ausencia del otro, dolor a la no pertenencia, y ya vamos a ver por qué cada punto, y el dolor al sufrimiento físico del crecer, dolor al no reconocimiento y un poco también al éxito. Como les digo, un poco de cada uno tenemos nosotros en nuestra constitución, pero hay algunos que nos pega más fuerte. Y acá hago también un paréntesis para explicar. Muchas veces escuchamos que esto que se llama amor propio, ¿no? El tema del amor propio. Pero a veces nos confundimos, porque bueno, para los que estudiamos y somos estudiosos, investigadores de la psicología, sabemos que uno de los grandes problemas de psicología es lo que se denomina toda esta falla y esto que nos perdemos en lo semántico, en lo lingüístico. A veces con mismas palabras se está hablando de lo mismo, pero pareciera que es algo diferente, ¿no?
Y cuando estamos hablando de amor propio, de autoestima, hay tres elementos que son clave, ¿no? Y que los trabajamos, por supuesto, en TRIPS. Uno es el autocuidado, otra es la autovaloración y otra es el autorreconocimiento, ¿no? Para tener una sana, como hablamos desde el comienzo, la relación más importante es la relación con nosotros mismos. Para tener una sana relación con nosotros mismos necesitamos cultivar estos tres recursos: autovaloración, autocuidado o autorreconocimiento. ¿Y cómo funciona esto? Como siempre, bajándoselo un poco a la realidad. Bueno, esto es simple. Uno cuida lo que valora y lo que valora lo reconoce como valioso. Entonces, autocuidado, autovaloración y autorreconocimiento. Si nos reconocemos como valiosos, nos vamos a autocuidar. Fíjense cómo funciona esto, ¿no? Autorreconocimiento de que somos valiosos, eso es autovaloración, y autocuidado. Entonces, esos tres elementos son clave para esa sana relación con nosotros mismos. Y esos tres elementos constituyen lo que es el amor propio, ¿no? Que a veces se difumina en estas cuestiones lingüísticas, ¿no? Bueno, esos tres elementos, fíjense, son clave y lo vamos recorriendo un poco en esta zona también. Ahora, cada uno de estos miedos nos desarrolla también como una ilusión que estamos aferrados y no queremos soltar, y como un complejo también. ¿Cómo les explico? Y también un arquetipo. Por eso es algo complejo, pero lo vamos simplificando. El miedo, sí. Vamos a alumno Jesús, diga. Sí, profe, para la gente acá que está, ¿no? Del otro lado, y te voy haciendo un resumen, porque seguramente Eso. escuchaste. Y entonces, ¿no? A ver si entendí bien. Yo ya hice trips, obviamente. Pagué mis trips y yo estaba recordando particularmente cuál fue de estos miedos. Te cuento. ¿Cuáles son esos miedos de ese falso yo que seguramente acá nos dice el maestro, ¿no? Primero, ese miedo a la incertidumbre, ¿bien? Que tiene que ver con un no control, ¿bien? Ese dolor a no poder controlar. ¿A quién le ha pasado? Levante la mano que, ay, quiero controlar todo. Particularmente, seguramente alguna persona va a decir, sí, a mí un poco, a mí no tanto. Y eso es lo que nos da ansiedad. Sí, es lo que le da ansiedad. El Porque miedo al no control, fíjate, ahí te agrego más. Tiene que ver con la ansiedad y tiene que ver con la relación con el padre. Ahí te tiro dos datos clave. Bien, ahí te tiro un poquito más de por abajito de las cosas que van. Después, número 2, ese miedo a estar solo. ¿A quién le pasó de que no puede estar solo? No, yo conozco gente, clientes que no, me gusta estar con música. O sea, no puede estar solo ni en silencio. Bien, ese miedo a pertenecer, ese dolor a no pertenecer. En algún momento de mi vida, hace unos años, vivía eso muy dentro, lo vivía. Y Por eso recuerdo que en mi buscamos tanto a adolescencia. otro. Porque Sí. sentimos que el otro, la presencia del otro nos da pertenencia. Y nos Fíjate que completa, ¿no? pues, Sentimos, nos sienten completa. que nos completan, y qué loco, ¿no? Esa frase de que el otro día discutíamos, compartíamos, no discutíamos de forma mala, si mucha gente cree que discutía, está agarrando, sino que esto de esa, El que vos decís, mito el de mito la media naranja y el amor romántico. El exactamente, mito de la media naranja y el amor romántico. exactamente eso de que tenés que estar completo, de que hay una media naranja, de que soy incompleto hasta que encontré a esa persona cuando no te das cuenta. Pero bueno, ya vamos a profundizar eso. Y por el número 3, el sufrimiento físico. Y a mí más que, mira, este miedo del sufrimiento físico, no lo tenía tan claro, pero Del sí me crecer. hace, sí, del crecer, pero ¿saben qué? Y acá hago striptease emocional, y les cuento para la gente que está del otro lado, cuando decía, el sufrimiento físico, yo me banco todo, ¿sí? ¿Cómo físico? Decía yo en ese momento, pero les digo, acá era donde era lo que era mi dolor al no reconocimiento, al dolor de decir, y tiene muchas cosas, ¿no? Ese miedo no, que tengo cierta imagen que no me va a mostrar así, que no, pero si hago, a mí me pasaba, no sé si les pasa por ahí a los emprendedores que están del otro lado, que a mí la gente, yo tenía más miedo, era muy loco,
Yo tenía más miedo que una persona me diga, sos un trucho, un falso, a que no me pague. Yo prefería, por ejemplo, que con un testimonio ya me pague. Mucha gente le pasaba eso y yo literal, cuando hice trips, en su momento yo descubrí esto. Descubrí que no hacía falta, se los cuento así muy rápido, pero no hacía falta buscar ese reconocimiento de forma exterior, que nadie me iba a llenar un vacío que tenía interno, algo externo. Y ahí es donde apalanco esta parte y creo que se marca con el autorreconocimiento. O sea, vos mismo valorate, esa autovaloración, ese autocuidado de cada uno de los formatos. Así que te lo resumo ahí muy rápido. Esos son los miedos, ¿sea así, profe? Exactamente, clarísimo, Bien. buenísimo. Bien. Y entonces, estamos ahora ya en el autoestima, que esa autoestima Bueno, que tanto se habla, sí. Eso. Esa autoestima que tanto se habla es el autocuidado, la autovaloración y el autorreconocimiento, que si estás alineado y te estás agarrando la lapicera, sos estudiante de psicología y si soy fanático de trips, quiero hacerla, bueno, conectate ya con Fede, mándale un mensajito que está acá abajo que él seguramente vas a pasar por su evaluación y si ves que tenés los lineamientos, puedes ser formador de trips. Bien, pero tenés que hablar con Fede primero. Es así, Fede, ¿no? Así es. Ahí ya Y te lo, metí. y lo fantástico de esto es que, como te digo, cuando mis años de experiencia y aparte de todo lo académico, mi formación, los tengo en la clínica, en la atención, en el trabajo con personas. No es que soy un poco, pero no tanto. Fui en un tiempo más un ratón de biblioteca, todo, pero estoy como metido, como quien dice, en el barro de los dolores, problemáticas y malestares de las personas. Por eso TRIP surge de algo totalmente práctico y experiencial. Y está sostenido, por supuesto, por bases teóricas, investigaciones, todas esas cuestiones, ¿no? Pero tiene que ver con esta cuestión. Por eso la persona que tiene, y esto es lo que te decía, el miedo a la incertidumbre, que es el dolor del no control, o sea, a la gente le duele no controlar el que tiene este miedo, le duele, le hace daño, ¿no? Tiene que ver con algo que tiene que trabajar con la relación con el padre y tiene que ver con algo de el futuro, porque la persona ansiosa siempre está pensando en el futuro, ¿no? Entonces, ya son datos que uno va sabiendo por dónde ir, como yo siempre le explico a mis pacientes. Bueno, acá en Argentina hablamos el vaquiano, es la persona que conoce el monte, el campo y te ayuda a salir cuando estás perdido, es como un guía, ¿no? Como el guía de montaña. Bueno, siempre digo, soy un vaquiano de la salud mental. O sea, viene la persona, está en medio de un monte, acá en Formosa hay monte más que campo y bosque, está el monte. El monte es mucho más enmarañado, es mucho más difícil de surcar, de andarlo. Entonces, ese monte emocional, de pensamientos, de recuerdos, de experiencia, de vivencia, como le digo a las personas, yo conozco la salida, pero tenemos que avanzar juntos, ¿no? Y ahí es donde empezamos este camino, este trips, ¿no? De decirle, bueno, ok, la persona con ansiedad tiene que ver con una cuestión que tiene que resolver con el padre, pero ni siquiera tiene que ver, fíjate, Jesús, por ejemplo, alguien me dice, pero mi papá está muerto, se murió, ¿cómo voy a resolver? ¿Qué tengo que hablar con él? Es el padre psicológico, el padre psíquico que tenemos adentro. Ojo, nosotros construimos, que está basado, toma rasgos, por supuesto, del padre real y de esa experiencia, pero lo construimos de una forma tan personal, en función de este miedo básico, que ahí es donde tenemos que trabajar desde TRIP, desde la terapia que desarrollo, ¿no? Ese padre interiorizado, más allá del padre real. Tremendo, tremendo. Espectacular. Gracias. Muy bueno. O sea, particularmente cómo se va adaptando y seguramente vos que estás escuchando, dirás, mirá, me pasa eso. Y seguramente la gran mayoría dirá, no me pasa eso. O sea, porque somos todos diferentes. A mí particularmente no me llama la atención, pero inmediatamente conecto con clientes, pacientes y alumnos que sí, que me di cuenta, mirá, por eso, tac, tac. O sea, como yo le digo, yo me sentí muy reflejado no tanto en el miedo, porque uno por ahí que debe ser que tiene como ese punto ciego, pero sí en el dolor. El dolor inmediatamente me dijo, a esto le tengo yo dolor. Cuesta por ahí darse cuenta, pero bueno, hay muchas veces vos se puede llegar. como decimos, y que uno necesita también la claridad, porque
cuando uno llega al consultorio, uno de sus motores mayores de la angustia o el malestar es que está desorientado, perdido. No sé qué me pasa, me siento mal, pero no sé por dónde empezar. Ahí es donde viene este tema del Baquiano de la salud mental, del monte, de empezar a ordenar los pensamientos, las situaciones emocionales, las situaciones cognitivas, las situaciones conductuales, vinculares. Es muy complejo, por supuesto, todo tiene diferentes variables. Yo me acuerdo que cuando estudié ingeniería un par de años, a mí me iba muy bien en los números, en la matemática. No fue ese el motivo de abandonar, como muchas veces los que estudian humanista es porque huyen de las matemáticas y los números. Yo no tenía ese problema, me gustaban. Lo que pasa es que encontré un amor, una pasión mayor que es lo humanístico, la psicología. Pero me acuerdo cuando era estudiante de ingeniería, nos daban, por ejemplo, para resolver diferentes ecuaciones, y en esas ecuaciones cada vez nos daban diferentes elementos que hacían más compleja diferentes variables. Primero con 2 variables, con 3, con 4. O sea, la ecuación se iba complejizando. Bueno, así también el ser humano. Hay diferentes variables que hacen complejo que nosotros podamos resolver o ayudar a la persona. En eso me ayudó a pensar mucho, extraerlo desde la ingeniería o la matemática, como a veces hay muchas variables, como te digo, está lo emocional, lo cognitivo, lo vincular, lo socioambiental. Son diferentes variables que hacen compleja la ecuación de, en este caso, ayudar a la persona que esté bien, ¿no? La gente tal vez ve que me sonrío, pero ¿sabes qué se me vino a la cabeza, querido Fede? Es que yo seguí el camino por miedo de la ingeniería y trabajé en sector de ingeniería durante casi 9 años y sentí ese llamado por la parte de psicología y por miedo a, no, pero no, mi mamá me dijo que tenían que ser, o sea, mirá, ahí están las decisiones que uno toma, que todo es perfecto, ¿no? Porque también me dio esa estructura también, pero Totalmente. miedo a no hacer... Pero no eran propias lo que hablamos. Sí, totalmente. Y le sonreía porque yo decía, sí, a mí no le tenía miedo, pero me llamaba mucho la parte humanista, me llamaba mucho, pero decía, no, si ya dice tecnicatura me acuerdo, tecnicatura, soy técnico electrónico industrial, y lo que tengo que seguir es ingeniería, o sea, es como que electrónica, y el boludo ahí se metió ahí, y después, no, y bueno, ¿y ahora dónde tengo que ir? Y tengo que ir a la petrolera esa que está ahí, bueno, vamos, ¿y dónde vi? Y bueno, y acá, y ahí estaba, y era como que estaba en automático, no, estaba ahí, ahí les muestro, ¿no? Él estaba caminando, ¿bien? Porque yo tenía como un destino, daba vuelta y como me decían, tenés que ir por allá, entonces iba. Entonces, tenés que ir, ahora tenés que comprarte la casa. Había un proyecto de vida, proyecto de vida, es el caminante, pero todavía está arraigado a su entorno también. Totalmente, y tenés que ir a comprarte el auto, y iba así, y ahora toca la casa, sí, y ahora el hijo, sí, ¿entendés? Y era como que, pero era como que me iban indicando, mirá, qué loco, te lo digo así, yo me abro, perdón gente que está acá, pero yo me abro, les cuento un poco mi historia, y qué loco, la verdad, como ser un peregrino realmente, tener ese autorreconocimiento, esa autovaloración, ese autocuidado, hace que tomes decisiones más empoderadas con una libertad emocional. Propias, conscientes y saludables, ¿no? Que es lo que lleva a Trip. Porque estás conectado con uno, como, bueno, hago ahí como un pequeño spoiler, pero más adelante en una de las zonas, este tema tiene que ver con elegir nuestra propia vocación, tiene que ver con el no miedo. Porque quien abraza su vocación lo hace con amor. Y el miedo y el amor vence al miedo. Así es siempre la ecuación, ¿no? Por eso es tan importante tomar decisiones propias, porque nos podemos equivocar, no hay problema. El tema es que no sea lo que nosotros estamos eligiendo. Ese es el drama, que no tomemos decisiones propias. Y uno, como vos decís, está condicionado por su entorno, porque cree que es lo mejor, porque la sociedad te dice, fuiste técnico, ingeniero, ahora la petrolera, y vos decís, en un momento te detuviste, sí, ¿dónde está Jesús? Acá se perdió en el camino. A los 7 años se quedó ahí, en su casa se quedó a los 7 años. ¿Y dónde quedó Jesús? Y a veces ahí es donde vamos a este niño interior, bueno, ahí está una cuestión, ¿no? Pero decir, ¿en qué parte dejé a Jesús? ¿En qué parte? Es un tema tremendo. Un tema importante, fuerte y importante ese, ¿no? Bien. Pues entonces este miedo lo que nos da es el miedo a la incertidumbre, el dolor al no control. La gente que tiene este miedo sufre cuando no puede controlar algo.
sufre de una forma, no como alguien que, a ver, uno puede querer controlar las cosas, pero sufrir es de una forma que se va enfermando. Estamos hablando ya de un grado de muchos. Acuérdense que patología viene de patos y pato es sufrimiento, exceso de sufrimiento, ¿no? Esto es importante, el origen de las palabras. Entonces, ese primer miedo, la persona tiene el dolor del no control, tiene que ver con la relación con el padre y tiene que ver con que son personas muy, muy ansiosas. Y tiene que ver con justamente la ilusión del control, porque cuando llegan al consultorio las personas que tienen este miedo, cuando se dan cuenta que lo que antes controlaban tanto, por ejemplo, le puede venir una crisis del hijo en la adolescencia, bueno, el adolescente no lo va a controlar. Es un ejemplo que pongo, ¿no? O cuando se empiezan a separar, o cuando empiezan a cambiar de trabajo, una mudanza. Todas son situaciones que sí o sí nos afrontamos la incertidumbre natural y normalmente. Pero la persona que tiene dolor al no control, ahí empieza a enfermarse, a estar mal, y ahí es donde vienen muchas veces. Estas son situaciones que yo le pongo cómo llegan esas personas que basan su personalidad en ese miedo básico a la incertidumbre y el dolor al no control, ¿no? Viene el próximo miedo. Dijimos el miedo a la soledad o la ausencia del otro, y tiene el dolor a la no pertenencia. Bueno, este miedo tiene que ver con la relación con la madre. La otra vez con el padre tiene que ver con la relación con la madre. A ver, nosotros hablamos de la Pachamama, o sea, la pertenencia. La pertenencia, el mayor nivel de pertenencia que podemos darle a una tierra lo nombramos con la madre. Fíjense cómo la sabiduría ancestral moderna, como les digo, Tripp recorre lo ancestral y lo moderno, ¿no? Para explicar. Por eso es un programa que incluye a las diferentes medicinas, como hablamos anteriormente, la ayurveda, la china y también la occidental, ¿no? Entonces, la madre nos da pertenencia. Estar abrazado a ese pecho fue la primera sensación de estar, después de salir de la panza de ese lugar tranquilo que estábamos en el líquido, entrar a este mundo hostil, pero el primer lugar donde volvimos a sentir esa pertenencia, ese paraíso, es abrazado a los brazos de nuestra madre, tomando el pecho, alimentándonos, intercambiando sonrisas, los ojos, la mirada. La madre, la energía femenina, la Pachamama, es pertenencia. Entonces, aquel que tiene alguna cuestión con la madre, como el otro era con el padre, tiene que ver con este miedo a la soledad o a la no pertenencia. Por supuesto que sana, por supuesto que pueden estar bien. Esa es la buena noticia, siempre le digo a mis pacientes, porque sé que con cuestiones de la madre a veces hay mucho dolor. Entiendo que me abandonaron, que, como les digo, hace más de 20 años que trabajo en consultorio con estas cuestiones, las conozco como el ABC, y sé que son delicadas y dolorosas, pero la buena noticia es que tienen una medicina, tienen una solución. En eso se enfocó Trips. Por eso son cuestiones muy profundas, y uno tiene que tener, por supuesto, una experiencia, formaciones, ¿no? Pero el miedo a la soledad tiene que ver con esto de que si se me va la madre, siento que no tengo un lugar de pertenencia. Y eso lo transfiero después a todos los otros. O sea, mi pareja, mi hijo, son todos reflejos de la madre primera, de ese gran primer otro que me daba pertenencia. Bueno, no vamos a profundizar más, pero para que vean lo complejo y lo fuerte que puede ser estos bloqueos de por qué sigo estando en este miedo. Tremendo. Y el dolor que tienen es a la no pertenencia, ¿no? Tremendo, tremendo. ¿Y cómo se lo completa a este planeta que nos abraza? Porque si seguimos hablando y nos vamos un poquito por atrás, Gaia es la madre, la tierra, ese chakra corazón, también ese oráculo que somos todos nosotros, eso que es tan, pero tan importante muchas veces al no pertenecer, ese dolor a sentirse solo, a esa falta de amor, ¿no? Porque el chakra corazón que representa la tierra también es ese corazón, ese amor que se bloquea. Qué poderoso, qué poderoso. Y bueno, para profundizar, ya sabes, podés contactarlo a Fede, tomar sus formaciones, tomar sus cursos para profundizar en esto, porque es toda una herramienta poderosísima, adaptarlo a cada uno. Si bien estás escuchando, estás elevando tu nivel de conciencia con esta información, ya de por sí, teniendo esta información, ya elevas tu nivel de conciencia. También es muy importante que te acompañe una persona que tiene más de 20 años de experiencia en este proceso.
¿Y cómo seguimos? ¿Cómo avanzamos con el último miedo? Ese Bueno, miedo que lo conozco bastante bien. Es un monstruo. ese miedo que te había tocado, pero vamos a agregar unos datos más en este miedo básico de la soledad. ¿Qué es lo que desarrolla este miedo básico? Desarrolla una ilusión de misión transformadora del otro. ¿Cómo sería esto? Que básicamente es un apego al otro. Y esto se ve mucho en el tema de parejas y en el tema de madre o padre e hijo. Habrán visto muchas veces que hay personas que siguen estando con una pareja que los maltrata, que los hace sufrir, que los agrede. Y ustedes dicen, ¿pero por qué sigue? Bueno, porque hay una ilusión de misión transformadora del otro. En el fondo, en realidad, es un apego, una dependencia emocional, un apego disfuncional. Pero hay una ilusión de misión transformadora del otro. ¿Por qué? Porque hay un complejo, hay un síndrome de Salvador. Esta persona tiene síndrome de Salvador. ¿Mm? Y por eso desarrolla esos apegos disfuncionales o patológicos con alguien que lo maltrata, que lo minimiza, pero alguno dice, ¿por qué no? Porque yo sé que va a cambiar, yo lo voy a ayudar. Es muy penoso escuchar esto, que esté tan confundida una persona creyendo que es el Salvador, que lo va a transformar, y solamente se está exponiendo porque no se valora, porque no se cuida, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa en las personas que tienen este miedo básico. Uy, pero lo tenía también, acá estaba. Era porque yo decía Habíamos que, visto que ese era tu miedo básico secundario. ajá, sí, ahí está, porque a mí me pasa, y les pasa, a ver, todos los que, y no me mientas, sé que me estás escuchando, si sos formador, si sos coach, sos mentor, o te metiste en alguna de estas ramas para ayudar a otros, para transformar a otros. Yo lo hice desde ese lugar también. Y cuando uno conoce estas cosas que te ayudan tanto es cuando uno quiere comenzar a compartirlos y se olvida. El gran avatar, Jesucristo decía, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo, no más, como a ti mismo. Realmente la primera persona que tenemos que ayudar es a nosotros. Y aunque tengas el nombre de Jesús, que significa Salvador, también, aunque tengas ese nombre, bien, lo mismo, eleva, ayuda, pedí acompañamiento, pedí guía, pedí claridad. No, no sé si con nosotros, con Fede, pero busca, bien, no seas arrogante, busca porque realmente eh, podés cambiar y podés salvar a otros. No puedes salvar a nadie que no quiere ser salvado, ni puedes ser salvado de nadie. La única forma, la que única te puedes salvar, sos vos mismo. Y no vinimos a salvar a nadie. Exactamente. Vinimos a compartir, a ayudar, a colaborar, pero de última cada uno se salva a sí mismo, no desde el egoísmo, sino desde esta sana relación con uno mismo que solamente nosotros podemos darnos nada. Totalmente. Qué hermoso. Y el último. Vamos a ese tercer miedo básico, que es miedo al sufrimiento físico del crecer. A ver, este miedo tiene que ver con lo que, bueno, se denominó, se llamó un poco el niño interior. Fíjense que el primero era con el padre, el segundo con la madre, el segundo con el niño interior. Es este que decimos, ¿dónde lo dejé? A este que era feliz, alegre, saltaba de acá para allá. ¿Cuándo me transformé en este amargado, sin ilusiones, sin sueños? Bueno, este miedo tiene que ver con el dolor de crecer, ¿no? Con el dolor de salir al mundo, con el dolor de abandonar una especie de, por supuesto, cada uno tuvo infancias diferentes, como decía Jesús, esto es muy complejo, yo lo trabajo con cada individuo, esto está todo contemplado. Simplemente acá estamos dando en general estos datos porque hubo infancias e infancias de diferentes formas, ¿no? Pero tiene que ver con este miedo a crecer que no nos permite dar este... ¿Y en qué es este miedo? Que no tenemos este autorreconocimiento que hablamos al comienzo, ¿no? Es el miedo, es el dolor por la falta de autorreconocimiento, ¿no? ¿Cómo se manifestaría esto? Bueno, cuando somos niños,
nosotros hacemos cosas y decimos, mirá papá, mirá mamá. Por eso es tan importante, y acá viene también el rol de padre cuando tenemos hijos, sobrinos, niños cerca nuestro. Lo que hacen, capaz que para nosotros, hoy estábamos hablando con Jesús, yo tengo una hija de 6 años que le costó, ahora está manejando mucho más el arte de cortar con tijera, que nos parecerá una cosa totalmente común y silvestre. Pero para sus manitos pequeñas, gorditas, todavía que no la regula bien, es un arte. El arte de cortar sus figuritas para la escuela, para el jardín con tijera. Cuando cada vez que termina una de esas, le aplaudo. Bien, buenísimo, hija, viste que podía. Pues se frustraba mucho también porque no le salía. Bueno, ese es el reconocimiento que nuestros padres nos dan y es esencial. Ahora, tiene que haber un punto que ese reconocimiento no tenemos que darlo nosotros mismos. Ahí viene el miedo al crecer. Cuando es sufrimiento de no crecer, es el dolor al no reconocimiento. Sigo a los 40, 50 años esperando el reconocimiento y como les digo, no solo ese reconocimiento de padre y madre, sino que lo trasladamos a la sociedad, a los otros, de mi pareja, de mi socio. O sea, necesitamos que nos dé el ok de algo bueno que hicimos el otro. Eso es reconocimiento, ¿no? No es que nosotros decimos, che, me salió bien, está listo, tranquilo, sigo haciendo. No, mirá. O sea, necesitamos que el otro nosotros por ahí sabemos que nos salió bien, pero estamos posicionados desde un lugar de impotencia, de inferioridad, desde ese niño todavía dolido, que necesitamos que el otro nos reconozca que algo hicimos bien. Entonces, es el dolor a la falta de reconocimiento, este miedo. El miedo al físico, al crecer, y tiene que ver con lo físico, sobre todo por el crecer, tiene que ver con lo físico, ¿no? Tremendo, la verdad que impresionante. Decime vos que estás escuchando, dejando el comentario acá donde sea que lo estés viendo, en Google Podcast, Apple Podcast, en YouTube donde lo estés viendo. Deja la consulta puntualmente, escribile a Fede en las líneas que vamos a dejar acá abajo. Es muy impresionante, es imprescindible. Hoy hemos hablado particularmente de esa relación que tenemos a través de nuestros dolores, de ese falso yo con el papá, esa relación que tenemos o tuvimos con mamá, y por último, esa relación con ese niño, ¿bien? Con ese niño interior, con ese niño que por ahí está olvidado. Yo recuerdo particularmente que yo en este camino, sé que todavía falta mucho por recorrer, y cada vez que es como que vamos sacando capitas de esa cebolla, vamos conociendo. Y vos decís, ay, al final este camino de autoconocimiento es un camino salvaje, no es que va a estar ahí, no es un camino bonito, ni que va a estar meditando y que te va a levantar y que va a estar, no, es un camino salvaje, o sea, realmente la vida es un péndulo, es conectar con esos dolores que tenemos, profundizarlos, sentirlos, resignificarlos, ¿bien? Para poder crecer, ese miedo, esa victimización, ese no drama, ese camino que vamos a seguir transitando. Fede. Y fíjate lo que dice este miedo, nos da la ilusión de la búsqueda del hedonismo. Porque ¿qué pasa con el niño, con el que no quiere crecer? De Peter Pan. Y siempre seguía por lo que decía ya Freud, el principio de placer, no por el principio de realidad, que sería criterio de realidad. O sea, hago algo, pero cuando me deja de dar placer, lo dejo. Por eso tiene el problema de la inconstancia, ¿no? Es el principio de hedonismo, la ilusión de hedonismo, que la vida es todo bello y cuando es algo desagradable o algo no me gusta, por ahí no es. Esa es la gran confusión del niño de que no quiere crecer, porque sigue queriendo comerse todos los chupetines, está en la juguetería y está en el parque de diversión. No, la vida tiene eso, pero no es todo eso. El crecer implica una incomodidad, un sufrimiento, un malestar, es parte de la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa con la persona que tiene este miedo al sufrimiento de crecer? Tiene esta ilusión de que todo es hedonismo, que cuando hay algo que no me gusta, corto, ¿no? Esa es la ilusión de hedonismo, y tiene el complejo de impotencia, obviamente, porque un niño es la imagen de lo más vulnerable, de lo más que necesita de otros. Entonces, al seguir identificado con ese niño, busca lo placentero,
y la impotencia viene cuando tiene que dar un paso de su poder, de su capacidad, y estamos hablando ya de seres humanos adultos, ¿no? Ahí dice, no, dejo esto, no puedo, no. Pero en el fondo está esto de buscar el hedonismo y esto de sentirse todavía como el niño que no podía romper ciertas... Fíjate, hay un cuento muy conocido de esto, de cómo aprendemos esto, indefensión aprendida, le llama la psicología, la ciencia, ¿no? El relato es muy breve y cuenta lo siguiente, que había un pequeño elefante que cazaron en la selva, ¿no? En África, y lo trajeron a un circo, lo llevaba por todo el mundo. ¿Qué pasaba? Le pusieron, para que no se escape, una cadena pequeña y un clavo en la tierra. Cada vez que el circo iba a un lugar, o lo ataba a un árbol o lo ponía un clavo en la tierra. El elefantito pateaba y por supuesto era impotente, no tenía la fortaleza para darle una patada y soltar ese clavo o tirar ese árbol. Lo hizo tantas veces que aprendió que era impotente. Se llama indefensión aprendida. Entonces, cuando creció, seguían poniéndole la misma cadena y el mismo clavo que si lo movía un poquito lo rompía, pero ya dejó de intentarlo porque había aprendido que era impotente, siendo un semejante animal ya de grande. Lo mismo pasa con los seres humanos, ¿no? Entonces, el que todavía está en esa niñez, en esa búsqueda del hedonismo, de lo placentero, siente que es impotente para entrar en la vida adulta, para hacer lo que hacen los adultos, y huye. Y ahí es donde vienen las adicciones también. Bueno, yo trabajo también con todas esas áreas que son como mucho más complejas, ¿no? Porque la persona que abraza una adicción tiene que ver con una dependencia emocional para no enfrentar la vida, ¿no? Son vidas alternativas, obviamente totalmente autodestructivas, pero la idea confusa es que son huir a situaciones que no quiere afrontar, ¿no? Entonces ahí viene este miedo al sufrimiento de crecer. Es esta ilusión de hedonismo, de buscar todo lo placentero, y si no es placentero es malo, y este complejo de impotencia, ¿no? De que aprendió que no puede hacer las cosas. Impresionante. ¿Cuántos elefantes poderosos están atados a pequeñas estacas que si siquiera se mueven, rompen todo ese poder? ¿Cuántas personas están desconectadas porque buscan esa desconexión, porque no se permiten vivir, transitar, mirar esa realidad y siguen tirando toda la basura debajo de la alfombra para no verla, porque si no la veo, no está ahí? ¿Cuántas personas evitan crecer y ser su máximo potencial por no sanar ese niño herido que te invitan las trips, particularmente trabajándola a este miedo, si lo reconociste como me pasó a mí, ser tu mejor versión, ser la luz que tenés que ser para vos mismo y para que brillen otros, porque ahí yo me di cuenta muchas veces que yo quería, y acá vuelvo a compartir mi experiencia a través de haber transitado trips, es que yo hasta ese momento yo quería ayudar a otros, ayudar, pero quería llenar ese vacío a través de algo externo, cuando en realidad la mejor forma de poder ayudar a otros es elevando tu nivel de conciencia. Cuando vos te ayudas vos mismo, elevás y dejás de querer cambiar a la gente que está en el entorno tuyo y comenzás a cambiar vos, como decía el gran Gandhi, ¿bien? Sé el cambio que querés ser en el mundo, elevá tu nivel de conciencia y todo va a cambiar. ¿Cuál es ese paso? Aquí tenés un Trips. Querido Fede, en el próximo encuentro vamos a hablar particularmente, y acá por la cucaracha me dicen, vamos a transitar el camino de crear y definir. Hoy hemos visto esos obstáculos, esas cosas que estaban por debajo de ese iceberg. Exacto. Enorme. Esos obstáculos que más allá que tengamos la información, ¿por qué no la podemos poner en acción? Bueno, obviamente que cada sesión individual es más rica y profunda en ciertas cosas y más individual, personalizada. Pero acá ya tenemos un panorama de lo complejo que es. Totalmente. Hoy hemos visto por encima, vuelo de pájaro, ¿bien? ¿Querés tu sesión 1 a 1? Contactá a Fede. Seguramente acá toda la información está acá. Si ya están
los cursos de Fede también, contactalo a Fede, acá te dejamos toda la información, pero hoy particularmente en esta Trips de libertad emocional y autoconocimiento hemos visto los obstáculos que te limitan para trascenderlos, ¿bien? Ahora, en el próximo encuentro, en el próximo podcast, vamos a hablar de cómo crear y definir tu camino al éxito material para tener una vida abundante. ¿A cuántos, levante la mano, les gustaría tener más dinero, más abundancia, más salud? Bien, porque estamos en un plano físico, bien, estamos agarridos a este juego de la vida. ¿A quién le gustaría tener esa libertad financiera que tanto se habla? Bien, así que vamos a hablar puntualmente de dinero, de money y de otras cosas más en el próximo encuentro. Fede, para toda la gente que nos siguió hasta acá y que quiere tener una sesión con vos o quiere contactarte simplemente, tal vez para contratarte para alguna charla, para alguna sesión o lo que fuese, ¿cómo te puede contactar? Bien, ahí les paso un poco mi información. El correo es federal30@gmail.com, ese es mi correo electrónico. Mi Instagram es @federico_e_acosta y mi teléfono es +549 3704 2635. 3704 2635. Cualquier duda, cualquier consulta, ahí me encuentran. Excelente. Bueno, toda la información que acaba de repetir acá Fede está acá abajo donde vos la estás viendo, ya sea YouTube, Apple Podcasts, Spotify, en iTunes, donde lo estés escuchando. Acá abajo está toda la información para que lo contactes, actualizada, para que te contactes con Fede y puedas tomar sus sesiones, sus cursos, sus mentorías, lo que esté buscando. Bueno, Fede, gracias hermano. Nos estamos viendo la próxima semana por este mismo canal. Y si te gustó este podcast, este episodio, compartilo. ¿Por qué, Jesús? Porque lo bueno se comparte. Y ponele 5 estrellas. ¿Por qué? Porque el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y si llegaste hasta acá es porque realmente te importa. Y ponele 5 estrellas. Y si no, no le pongas nada. ¿Sabes por qué? Porque seguramente hay material ahí afuera. Si no es 5 estrellas, tu tiempo es muy valioso. Andá y escuchá cosas que para vos sean 5 estrellas. Gracias, hermano. Gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que das. Estoy aprendiendo mucho acá a la par y te lo digo en nombre también de todos los escuchas. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Nos vemos. Si llegaste hasta aquí es porque el podcast te gusta, ¿verdad? Entonces te propongo una cosa, que trabajemos uno a uno en crear un negocio que esté alineado a tus dones, a tus talentos y que pases de $0 a $3,000. ¿Qué te parece? Entonces, postúlate. ¿A dónde, Jesús? Aquí abajo, donde lo estás viendo, donde lo estás escuchando. No esperes más. Arranquemos ahora y hagamos que eso sea una realidad.